Abran sus Biblias a Mateo 17, por favor. Mateo 17 en sus Biblias. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 14 en adelante. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido ayudar, no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Reprendiendo a Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca, ¿qué? Por vuestra poca, ¿qué? Por vuestra poca fe. Padre mío, ayúdame ahora a hacer una ayuda a los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba ganando almas y tocando puertas en un edificio. Y entramos a la casa de un apartamento de una familia. Estaba hablándole a una señora con una o dos de sus hijas, y las notaba muy conmovidas y muy tristes. Aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero en eso la mamá me dijo: Pastor, ¿cree usted que usted pudiera ayudar a mi hija? La niña se llamaba Delmi. Y le dije: ¿qué está sucediendo con su hija? Me dijo: Pastor, la acabamos de traer del hospital. Esta es la cuarta vez que ha querido suicidarse. Acabamos de traerla, está ahí en el cuarto, y no quiere hablar con nadie y no quiere ver a nadie. La primera vez tomó pastillas, igual la segunda. Se rajó las venas de este lado y luego se rajó las venas de este lado. 16 años de edad. Le dije: señora, le llama a la niña a ver si ella estaría dispuesta a hablar conmigo. Salió la niña. Y cuando ella me miró, me vio como que me conocía. Y le dije: Delmi, ¿pudiera hablar contigo un momentito, un ratito? Y me disculpé de la mamá y las hermanas y salimos un poquito afuera en la puerta del apartamento, con la puerta abierta, porque yo quería que su mamá, pero yo quería hablar con ella a distancia de su mamá y sus hermanas, para que no se sintiera mal y tuviera libertad de decirme lo que a lo mejor no me diría de otra manera. Le dije: Delmi, tienes 16 años, mija. 16 años. ¿Qué está tan mal en tu vida? ¿Qué es tan horrible en tu vida? Que piensas que no vale la pena. Y la niña se puso a llorar. Y dijo: es que a nadie le importo. Es que a nadie le importo, pastor. Dije: Delmi, déjame hablarte de alguien que te ama más que nadie jamás en el mundo te puede amar. Y comencé a hablarle del Señor. Fue salva Delmi.
Hace 2 días gané a una muchachita llamada Claudia, la misma situación. Y dijo, es que yo no soy nada para nadie. Después de hablar con Delmi, le hablé de que alguien vendría por ella, y en la ruta le describí los autobuses y ella me dijo, yo sé, pastor, yo sé cuáles son. Y le dije, Delmi, ¿cómo tú sabes? Me dijo, Delmi, dijo, yo sé quién es usted. Yo he estado en su iglesia. Le dije, Delmi, ¿tú has estado en mi iglesia? Sí. ¿Estás segura? Sí, unos autobuses amarillos. Sí. Una señora venía, cuando yo tenía 10, 11 años de edad, una señora venía a recogerme. Y cuando yo lo vi, yo sabía quién era usted. Dije, Delmi, ¿tú llegaste a mi iglesia? ¿Tú llegaste a mi iglesia de 10, 11 años de edad? Y 5 años después has querido quitarte la vida 4 veces. Dije, Delmi, yo soy el pastor de esa iglesia. Dije, mija, perdóname. Perdóname, mija, perdóname. Yo no sé qué pasó. Pero a alguien te falló. Tenías 10 años, tenías 11 años, viniste a nuestra iglesia y 5, 4 años después estás queriendo quitarte la vida. Yo me sentí tan mal. Y me puse a pensar, un ganador de almas falló. A un chofer dejó de importarle. A un obrero se le pensó fácil no llegar un día. Algún maestro de escuela dominical no trató con importancia, sino apatía e indiferencia, la tarea de enseñarle a una niña. Toda la iglesia falló en entender qué estaba pasando en la vida de una niña que se llamaba Delmi. Vienen los discípulos con Jesús bajando del monte de transfiguración, se encuentran con este gran gentío de gente y la palabra de Dios nos dice que cuando llegaron y encontraron el gentío, un hombre, un papá vino y se tiró de rodillas y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. La palabra de Dios dice que está endemoniado, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo vean lo que dice el versículo 16. ¿Y lo he traído a quién? ¿Y lo he traído a quién? Lo he traído a los que te siguen. Señor, lo traje a tus discípulos. Señor, lo traje a los cristianos porque he oído que ellos tienen fe en Dios y conocen a Dios. Lo traje a tus discípulos, pero no le han podido, ¿qué, hermanos? No le han podido sanar. Hermano Garlic, mi temor más grande es por falta de mi compromiso y mi fe en el Señor, que gente que necesita ayuda no sea ayudada. Mi temor más grande es que familias quebrantadas, jóvenes descarriadas, jovencitos, jovencitas como Delmi, con una epidemia de suicidios entre la juventud del día de hoy, que matrimonios, que almas no sean salvos, que milagros no sean vistos, que la grandeza de mi Dios no sea mostrada por falta de mi fe. Traje a mi hijo a tus discípulos.
y no lo pudieron ayudar. Oh generación incrédula y perversa, contestó Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús contestó: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. ¿Por qué hay tantos cristianos y tantos siervos y tantas iglesias deficientes del poder de Dios? ¿Por qué hay tantos de nosotros que clamamos en creer en un Dios grande y un Dios poderoso, pero no hay poder de parte de nosotros ante ese Dios? Hermanos, no hay en nuestro día quien crea lo suficiente de Dios y de sus promesas para, en primer lugar, ser hombres y mujeres que tienen poder con Dios y tienen poder ante la gente a quien están ministrando. Hay un mundo allá afuera, un mundo con una serie de problemas que parece que están más complicados cada vez. Me asusto, me asombra aquellos de nosotros que estamos en las calles y tocando las puertas y entramos a esas casas y nos damos cuenta de lo que está pasando allí, y la borrachera y el incesto y niñas siendo ofrecidas en prostitución porque sus padres se aprovechan de ellas, y una de cosas, hermanos, es increíble. Y en verdad que nosotros no podemos hacer nada, pero el poder de Dios sí puede hacer algo. Y me da miedo el pensar que por falta de fe y falta de poder de Dios en mi vida, no tenga ni influencia ni poder con Él, ni influencia ni autoridad ante la gente. ¿Por qué nosotros no le pudimos ayudar? El papá vino desesperado a Jesús y le traje a mi hijo, a tus discípulos. Oí que los cristianos podían ayudar, pero ellos no han hecho nada. Jesús dijo: tráemelo aquí. Y cuando le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús contesta: por vuestra poca fe. La palabra de Dios testifica que en cierta ciudad Jesús no pudo obrar grandes cosas, no porque se ha cortado la mano de Dios para salvar, pero la palabra de Dios dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Poder con Dios. El mundo necesita oír de nuestro Dios. Pero el mundo necesita ver el poder de nuestro Dios. Y les dijo: por vuestra poca fe. Hermanos, ante la gente no hay diferencia entre sus ídolos y ir a una parroquia y prender una vela y hablar con un muñeco que no habla, que no oye, que no camina. ¿Qué diferencia hay entre eso y la mortandad de fe existente en tantos hijos de Dios? La gente está dispuesta a escuchar, pero oh, cómo necesitan ver la grandeza de nuestro Dios. Oh, soy recordado del gran profeta
que cuando se enfrentó a los sacerdotes de Baal, cuando después de que se rajaban y hacían escándalo y se cortaban y gritaban y no clamaba a su Dios. ¿Y ustedes saben algo? No sé si lo saben, no sé si lo entienden, pero hermanos, aparte de Jesús, la gente no tiene esperanza allá afuera. No tienen. Y aún un montón de gente que se llama cristiano están haciendo nada para alcanzar a aquellos que necesitan a Jesús con el evangelio de Jesucristo. Si tienen esperanza, es solo Jesús. Si hay solución, es solo en Jesús. Aparte de eso, ponen a nuestro Dios a la par de los otros ídolos y dioses que ellos tienen, porque ven en nuestra vida muy poco compromiso y poco poder del Dios del cual nosotros clamamos. Cuando por fin Elías comienza a orar, escuchen cómo ora: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Y la gente a veces se cansa de oírnos hablar y quieren ver. Quieren ver. El tema de esta reunión es el poder de la fe. Déjame decirte cuál es ese poder. Ese poder es tu vida. Porque ¿sabes qué es tu vida? Tu vida es tu fe. Tu vida es tu fe. No fue hasta después de que Elías, creyendo en la grandeza de nuestro Dios, ora y resucita al hijo de aquella viuda, que entonces la viuda testifica y dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Me han dicho, me han contado, y qué bonito que hablan. Pero Elías, ahora sé que eres varón de Dios. Y sé ahora que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Porque hay muchos que dicen que tienen palabra de Dios. Porque acababa de esa mujer ver a su hijo resucitado. Acababa de ver el poder de Dios. En tiempos pasados y avivamientos del pasado se cuenta en Europa de una reina que tenía más miedo a las oraciones de un siervo de Dios que a cualquier enemigo que viniera en contra de él. ¿Qué pasó con ese Dios en la vida de nosotros los cristianos? ¿Dónde está ese Dios de poder y de milagros? ¿Dónde está ese poder ante Dios y con Dios? Y poder y autoridad y temor a la gente cuando vamos en el nombre de nuestro Dios omnipotente. Este mundo no será tanto afectado por oírnos, sino por la grandeza de Dios en nuestras vidas. El poder de la fe está en tu vida y la mía. Hay algunos de ustedes que no entienden lo que estoy hablando. Pero, ¿sabes cuál es el poder de la fe? Tu vida. Porque tu vida es tu fe. No lo que hablas es tu fe. No lo que hablas. No tu declaración doctrinal. Ni lo que predicas. El poder de la fe es tu vida, porque tu vida es la fe.
tú no crees lo que tú dices que tú crees. ¿Sabes lo que tú crees? Tú crees lo que tú vives. Y será que la razón que no tenemos poder, hermano Garlic, ni con Dios, ni ante el hombre, será que decimos creer y hablamos de creer, pero no hay poder. Y la razón que no hay poder es que no hay verdadera fe. Porque fe no es como aquella hermanita que me dijo, fe, tengo muchísima fe, pastor. No, esa no es fe. Fe es determinada por tus acciones a base de lo que tú dices que tú crees. Hermanos, lo único que limita a nuestro Dios es fe. Es lo único que limita a nuestro Dios. Pero fe no se habla, fe se vive. Y tu vida es solamente tan poderosa como tú vivas lo que tú dices que tú crees. La vida de un hombre y una mujer es poderosa en las manos de Dios cuando muestra lo que cree y no habla lo que cree. Y a veces los que más hablan menos viven. Pero Dios galardona la fe. Le agrada la fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible, no difícil, imposible agradar a Dios. Yo entiendo en primer lugar que agrada a Dios. Wow. Yo quiero vivir agradando a Dios. Yo no quiero vivir esclavizado a la opinión, el pensar, a la disposición de quien sea. No. Yo agrado a Dios. Eso es todo lo que yo necesito. Y dice la Biblia que lo que agrada a Dios es fe. Fe. ¿Por qué? ¿Por qué agrada a Dios fe? Porque, hermanos, fe en Dios, dice, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que fe agrada a Dios. Porque fe, no en una definición complicada, profunda. No, fe es simple y sencillamente nomás vivir como que si hay un Dios. Mientras nosotros nos la tiramos, no hombre, fe. Nomás vive como que crees lo que dices. Dices que yo soy Dios y que yo existo. Ay, pastor, ¿que me cree ateo? Claro que yo creo en Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tu boca no me lo dice. Tu vida dice lo que crees. No lo que dices que crees, sino lo que crees. Lo que verdaderamente crees. Y la razón que la fe agrada a Dios y la razón que Él recompensa, la razón que Él galardona la fe es porque, hermanos, fe es creer que Él es quien Él dice que Él es. Y creer que Él hará lo que Él dice que Él hará. Y no es el que lo habla, sino es el que actúa a base de esa verdad, que tiene verdadera fe. Y por eso es que Dios la bendice y galardona y le agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Digo, debería de ser que cuando la gente vea nuestras vidas, vea nuestro caminar, vea nuestras prioridades, vean a Jesús en nosotros, que pregunto, oye, ¿y ese por qué vive así? Y que podamos contestar, es que es creyente.
A algunos de ustedes no les amaneció, no la agarraron. Es que es creyente. ¿Por qué vive así? Es que cree. Cree, no nomás dice que cree. Lo que cree se muestra en su vida. Por eso vive así. Por eso hace eso. Santiago habló de esto. Y Santiago fue escrito a cristianos. No está hablando de salvación en sí. Está hablando del efecto y el poder de verdadera fe. Dije verdadera fe. Ahora hay algunos que quisieran pensar que Santiago está enseñando cosas diferentes a las doctrinas del apóstol Pablo. No es así. Pero la palabra de Dios dice, pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano? La palabra vano allí quiere decir vacío, literalmente vacío. Y una persona que dice que cree y no muestra nada en su vida de la fe que él dice que él tiene, es una persona que está vacía. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermanos, ¿dice o no dice la Escritura, el justo por la fe vivirá? Háblenme, hermanos, ¿sí o no? Verdadera fe tendrá obras. Verdadera fe tendrá obras. Verdadera fe tendrá obras. Verdadera fe se mostrará en lo que tú y yo vivimos día a día, en la casa, en el trabajo, cuando andamos a solas, cuando estamos con los compañeros, en la escuela. Ese es el poder de la fe. ¿Qué tan poderosa es tu fe? Yo no sé. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? No me hables de la grandeza de tu fe. ¿Cómo vives? A consecuencia, ¿cómo vives? ¿Cuánto poder e influencia tienes con el Dios Todopoderoso y cuánta autoridad en el nombre de ese gran Dios tienes para ayudar a la gente? No me hables de lo tanto que tú crees. Pregúntate. Porque hermanos, yo sé una cosa, que como ya vimos, Dios recompensa fe. Oh hermanos, Dios recompensa fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es creer que Dios puede, fe es creer que Dios lo hará. Claro que Dios puede. Claro que Dios puede. No, hombre. Yo sé que Dios puede llenar esta iglesia. Y tú estás esperando que la gente llegue con un temblor. Híjole, no, así está bueno el asunto. Que siga temblando para que la gente le dé miedo. Sin embargo, si tú verdaderamente crees eso, tu vida va a tomar acción a base de lo que tú dices que tú crees. Porque si no es afectada tu vida por lo que tú dices que tú crees, entonces no nos engañemos. No es cierto que lo crees. No es cierto que lo crees. ¿Hay o no hay un infierno? ¿Hay o no hay un infierno? Tu tía, tu mamá, tus hermanos, tu abuela, tu primo, si ellos ahorita sin Cristo se mueren, ¿a dónde van a ir? ¿Es o no es el evangelio? El poder de Dios para salvación. ¿Por qué no oras por ellos? ¿Por qué no les hablas? ¿Por qué la gente en tu trabajo ni siquiera saben que eres cristiano?
Qué fácil es decir yo creo. ¿Alguien me está escuchando? Tú no crees lo que tú dices. Tú crees lo que tú vives. ¿Cuántos aquí tú estás 100% seguro por tu fe en Jesús que al morir tú irías a la gloria con Cristo? A ver, wow, cuánta gente creída. ¿Estás seguro? Pero seguro, segurísimo. ¿A base de qué? ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Nuestra salvación está segura, efectuada por la fe y el compromiso que hemos tomado a las promesas que Él nos ha dado en este bendito libro. Digo, hermanos, vamos a ser honestos, no hay poder en nuestras vidas. Y la razón que no hay poder en nuestras vidas es que la fe que decimos que tenemos, hermanos míos, está muerta, no tiene efecto. Es inefectiva. Porque hablamos mucho más de lo que creemos. Firmemente estamos anclados en las promesas de Dios en lo que se refiere a la salvación, pero toma casi cualquier otra área de lo que Dios espera en la vida de un cristiano y no, hombre, somos tremendos incrédulos. Pero tengo fe que soy salvo por Jesús. Da y se os dará. ¿Qué locura es esa? No, hay que pensar bien. Hay que usar la mente. Y como cuando estás echando la plata allí para esa nueva tele que quieres, no piensas ni oras. Ahí no dices, hay que pensarlo. ¿Alguien me está escuchando? La falta de poder en nuestras vidas, hermanos míos, es que a pesar de que decimos que creemos un montón de cosas, la falta de poder en nuestras vidas se muestra en que no es cierto porque no vivimos la fe que decimos que tenemos, que verdaderamente es fe ninguna. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿De veras? ¿De veras? ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios te ama? Ay, pastor, con todo lo que está diciendo ya ni sé qué decir. Mi Biblia dice en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Dónde están los más que vencedores? Dame uno, deja tú más que vencedor, más que venza de vez en cuando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vencedor, dame uno que vence. Ahora uno más que vencedor. Pero dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero Juan nos dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan dice, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No es suficiente conocer, tienes que creer.
Dice, hemos conocido, hemos creído el amor de Dios para con nosotros. Dios es amor. Y como hemos creído, no nomás conocido, permanecemos en amor. Y al permanecer en amor, permanecemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cuántos creen eso? Digan amén. Amén. Ya los enganché. Es porque en tantas de nuestras iglesias hay tanto berrinche, pleito, envidia, desquite, venganza, crítica. ¿No que creíamos? Porque ves, regresamos al entendimiento de que el poder en tu vida no es decir yo creo. Es tu acción a base de lo que tú dices que tú crees. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Déjame decirte cuánto tú crees en el amor de Dios. Dios espera respuesta. Dije, Dios espera respuesta a su amor. Le amamos porque Él primero nos ¿qué? Sigamos leyendo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Wow. Ahora, déjame decirte algo. No voy a entrar a todo esto, pero ¿tú crees que eso es fuerte? Te voy a decir lo fuerte. En varias veces en esta epístola, Juan no implica, aclara que el que tiene un patrón de no amar, esa persona no es salva. Estoy hablando en chino, hermanos. Cara de incrédulos, que vamos a ver la Biblia. Capítulo 1, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está ¿en qué? Y anda ¿en qué? ¿Hay algo que no entendimos de eso? Ok. Mira el capítulo 3. Mira el capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es ¿de quién? Hay algo que no entendimos de eso. Ok. Sigo viendo incrédulos. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Digo, ¿hay algo que no entendimos de eso? El que no ama a su hermano no está en luz, está todavía en tinieblas. El que no ama a su hermano, por más que diga que es hijo de Dios, no es hijo del diablo. El que no ama a su hermano, esa persona no ha pasado de muerte a muerte todavía permanece en él. Juan lo dijo. De manera que llegamos a entender lo que dice Juan cuando dice nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Y sabes cómo se va a mostrar que tú crees el amor que Dios tiene para ti? Se va a mostrar en que tú vas a amar a tu hermano. ¿Se dan cuenta cómo el termómetro de la fe como que de repente se ve? No, hombre, yo tengo mucha fe, pero no tanta.
Porque para amar a este viejo, a propósito, es un mandato amar. Es un mandato amar. Eso quiere decir, yo no guardo el mandato, eso se llama pecado. Hablamos del pecado de fumar, hablamos del pecado de bailar, hablamos del pecado de la mala música, hablamos del pecado de ir al cine. Nunca oyes del pecado de no amar. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Dice eso mi Biblia? ¿Y la tuya dice igual? Juan 13. Pero nunca lo vemos así. Es un mandato. Yo no amo, yo estoy pecando. Y ahora, pero bien, la Biblia dice que si yo mantengo el patrón en mi vida de ser una persona odiosa, amargada, vengativa, criticona, resentido, que no ama y no quiere perdonar, lo más probable es que tú no has pasado de las tinieblas a la luz. Lo más probable es que tú no eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Pues yo eso sí, no puedo. Está un poco callado aquí. Y mira, que algunos de ustedes están desconcertados porque ahorita estarán pensando, ¿qué está predicando el pastor? Deja ver si descifro esto teológicamente. Se me hace que está abordando en salvación por obras, creo yo. Esa es tu buena excusa de por qué no te arrepientes. Yo no te estoy hablando que las obras salvan, yo te estoy hablando que el que es salvo se va a mostrar. Olvídate lo que yo te digo, lo acabas de leer. Interprétamelo tú, teólogo. Yo tenía un profesor en la escuela que decía, es una cosa tener doctrina, es otra cosa que la doctrina te tenga a ti. Amén. Y es lo que nos falta. Es la falta de poder. Y nomás en esta área, y hay muchas más, pero el tiempo ya es tarde y tengo hambre. Pero dijo o no dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Dijo o no dijo eso? ¿Por qué no lo creemos? No, pastor, yo sí lo creo, de veras. De veras. Oh, el poder que hubiera, hermano Garlic, no solamente en nuestras iglesias, sino en nuestro movimiento, si nos amáramos. Si nos amáramos. Si dejáramos de estar sospechándonos, apuntándonos, atacándonos. Se nos ha olvidado que el ambiente en que descendió el poder en Pentecostés era un ambiente de unidad. Y fue la oración de nuestro Señor cuando a su Padre le pedía, Señor, te ruego, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Es una cosa decir creerlo, es otra cosa vivirlo. Si tú crees que Dios te ama, no vas a estar viviendo en depresión, en desánimo, desanimado. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Lo crees? Pues mientras todo vaya bien, lo requete creo. Ya. Ya. Oiga, pastor, ¿usted nunca duda? Siempre. Pero he aprendido a actuar a base de lo que Dios me ha dicho. Dude o no dude. Lo entienda o no lo entienda. Me guste o no me guste. Hijitos, ¿cómo les va? Está mala pesca. Hemos pescado, todavía no hay nada.
¿Quién es este carpintero? Te viene a decir a mí mi oficio. No. Señor, ya, no hay nada. Pero a tu palabra. ¡Amén! Estaba diciendo Pedro, lo dudo, pero ahí va. Y después se rompía la red por los peces. ¡Amén! Porque fe agrada a Dios. Dios nunca será probado mentiroso. Jamás. Pero no hay quien crea. Fe no es la ausencia de duda. Fe es actuar en medio de la presencia de duda. Fe es hacer lo que Dios te ha mandado hacer. No lo entiendas, lo dudes. Pero suficiente para actuar. No quiero que vayan ahí, pero léelo. Hechos 12. Encarcelan a Pedro. Y la Biblia dice, pero la iglesia oraba fervientemente por Pedro. Lo viene un ángel del Señor y libra a Pedro. Y Pedro sale y va a la casa donde están orando. Va una muchachita llamada Roda. Abre, ve a Pedro, casi se espanta. Ni le abre la puerta, la cierra, corre. ¡Es Pedro! Muchacha, guarda reverencia a Dios. Estamos orando por Pedro. Señor, libra a Pedro. Nosotros sabemos que puedes. Pero ¿qué dices, Pedro? Pedro. 6 meses de disciplina. Estaban orando, Dios contesta y todavía no creían. Pero Dios honró la acción. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos nosotros? Es que si ustedes tuvieran fe, pero de elefante. Es que ustedes, miren. No, les dijo, por vuestra poca fe. Y luego les dijo, que si nada más tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza, pudieras trasladar montes. ¿Ves? ¿Tú crees que el Señor les estaba diciendo, no, es que la fe que ustedes tienen es muy pequeña? No les estaba diciendo eso. Les estaba diciendo, viles, incrédulos, perversos, ustedes no creen nada. Yo tengo una bolsita de semillas de mostaza en mi escritorio. Yo puedo poner en este dedo, que bueno, yo lo tengo pequeño. Bueno, todo es pequeño, pero bueno. Pero en esta uña aquí, yo puedo poner probablemente de unas 20 a 25 semillas de mostaza. Así de pequeñas son. Y Jesús les decía, si tuvieras fe nomás del tamaño de una. Parece un polvo. No les estaba diciendo, es que ustedes tienen que, la fe que tienen es muy pequeña. No les estaba diciendo, no tienen nada de fe, no creen nada. Porque si nomás me creyeras un poquito, nomás créeme un poquito. ¿Crees? En otra ocasión le pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Y contesta el padre, creo. Ayuda a mi incredulidad. Amén. Fe no es la ausencia de duda. Fe es actuar en la presencia de duda. Dios dice, nomás créeme un poquito. Dios no necesita mucho. Lo poco es mucho en las manos de Dios.
Alguien me está escuchando. Si nomás tuvieras fe, así yo no estoy pidiendo agregando. No, del tamaño, nomás créeme un poquito. Porque hay un montón de cosas aquí, hay una tormenta aquí que parece que me domina. Nomás un poquito, créeme. Es que todo está oscuro, pastor, todo está negro y oscuro. Allá, y parece que veo un rayitito. Agárrate de eso, nomás un poquito, dice. Nomás un poquito, créeme. Les voy a confesar el pecado de pastores. Cuando les predicamos a la gente sus pecados, están durmiendo. Pero cuando comienzo a confesar nuestros pecados, todos... Que dijo que nos va a hablar de los pecados de los siervos de Dios. Todos atentos de repente. Voy a confesar un secreto ministerial. Nosotros nos paramos aquí enfrente, decimos: hermanos, Dios es grande y Él partió el mar rojo y creó los cielos y la tierra en 6 días. Y hermanos, Él viene otra vez con poder. Él tiene las estrellas y las puso en su lugar. Y Dios puede, hermanos, Dios lo va a hacer. Y ustedes van a ver que Dios lo va a hacer. Y luego se va allá a su cuarto y dice: órale, Señor, ya les dije. No me hagas quedar mal, Señor, hombre. ¿Cómo voy a quedar yo? Ya les dije que tú puedes. Ándale, Señor, mira cómo voy a lucir delante de la gente. Aviéntate el milagro, Señor, porque si, ¿cómo voy a quedar entonces yo? Te estoy hablando de los grandes hombres de fe, incluyéndome a mí mismo. Es que Dios no necesita mucho. Dios dice: nomás créeme un poquito. Nomás un poquito, créeme. Y yo creo, hermano Ali, que allá arriba en la gloria hay un ángel que está especialmente encargado del medidor de la fe. Y ve esa aguja y no se mueve y no hay fe. Y cuando venga el Hijo, ¿hallará fe en este mundo? Oh, generación perversa y incrédula. Y esa aguja no se mueve. Y el Señor está esperando. Hay algo, nada. Incrédulos todos. Y el predicador igual, habla mucho, cree nada. Híjola. Pero de vez en cuando, hermano Bob, viene el ángel y dice: Señor, se movió, ¿estás seguro? Sí, la vi. Se movió la aguja. No mucho, un poquito se movió. Agarra eso. Yo puedo trabajar con eso. Porque Dios no necesita mucho. Nomás créeme un poquito. Pero es que hay más malo que bueno. Nomás agárrate un poquito de lo bueno. Nomás créeme un poquito. Porque no necesito mucho. Nuestro Dios no es incapaz. Es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Traje a mi hijo, a tus discípulos. A mí dijeron que en esa iglesia ayudan a la gente, pero no pudieron sanarlo. Señor, ¿por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Termino con decirte: verdadera fe es producto de Dios, madurada y desarrollada en la escuela de Dios. Hermanos, ¿cuántos esta tarde dirían: pastor, yo no me quiero mucho así grandote, así como usted dice, pastor, más del tamaño de... Yo quiero cuando menos esa fe. Yo no quisiera
que la obra de Dios, los milagros de Dios y el poder de Dios estuviera detenido por mi incredulidad, por mi falta de creer. Yo no quisiera pensar que niños no sean alcanzados y jóvenes terminen en la ruina y matrimonios se deshagan porque yo no creí. Yo quiero esa fe. Yo quiero fe. Todos la quieren. ¿Cuántos quisieran fe del tamaño de una semilla de mostaza? ¿Y los demás de ustedes qué? Ok. Escucha, y con esto termino. Wow, qué tremendo pasaje. Bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Amén. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Le está escribiendo Pedro a hermanos que estaban sufriendo persecución, adversidad bajo la mano de uno de los tiranos y dictadores más crueles y satánicos que Roma ha conocido, Nerón. En la cual os alegráis, aunque ahora por un poquito de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano Dani, queremos esa fe, pero no nos gusta lo que lo produce. Yo quiero esa fe, pastor. Yo quiero esa fe. Mas quisiera que el Señor me quitara estas pruebas. La mayoría de nosotros queremos que Dios nos quite lo que Él ha puesto en lugar para darnos esa fe. Porque nuestra fe es sometida por fuego en medio de la prueba. Es de más valor que oro refinado. No se toma mucho. Y fe logra grandes cosas para Dios. ¿Por qué crees, hermano mío, que dice que esta clase de fe probada, fe que pasa por el fuego, por qué crees que dice que es más preciosa que el oro? Porque esa fe logra mucho para Dios. Amén. Y dice por un tiempo. Quizá tengas que pasar para el fuego, pero ya así como el oro es purificado y sale el producto, de la misma manera, aguanta un ratito que Dios tiene en mente ser alabado y glorificado en medio de todo esto. Amén. Es que no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Yo quiero esa fe, sometida a prueba vuestra fe. Yo quiero esa fe de que mueve montañas, pastor. Sometida a prueba vuestra fe. Y yo quisiera que mi fe la falta, mi fe no estorba. Sometida a prueba vuestra fe. Muchos queremos esa fe, pero no nos gusta lo que nos lleva a tenerla. ¿Cómo anda tu termómetro? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios.
Algunos de ustedes vienen a la iglesia y ni traen una. No la lees. No la lees. ¿Y luego quieres poder en tu vida? ¿Quieres poder en tu vida? El poder de nuestra vida es nuestra fe. Porque nuestra vida es nuestra fe. Tú no crees lo que dices que crees. Tú crees lo que tú vives. Y cómo necesitamos vidas de poder. El poder de la fe. Porque el poder de la fe es el poder de tu vida. Y tu vida declara lo que verdaderamente crees. Yo creo que sería necesario de todos nosotros venir al Señor y decirle: Señor, yo creo. Ayuda en mi incredulidad. Ayuda en mi incredulidad, Señor. ¿Cuántas veces, mi Dios, han venido cosas en mi vida que yo no he podido explicar, que no me gustan, que duelen, que me hacen temer? Pero, oh mi Dios, tú nunca has fallado. Nunca. ¿Será posible que este mundo perdido no recibe la ayuda que necesita? ¿Será posible que Jesús no puede ayudar a muchos por falta de nuestra fe? Señor, que no sea así. Reprende, perdona y ayuda a nuestra incredulidad. Oh Señor, danos la humildad para autoexaminar nuestras vidas y hacer una evaluación y preguntarnos si lo que hablamos y decimos es verdaderamente lo que vivimos. Porque nuestra vida se muestra en nuestra fe, no en nuestro hablar. Obra en tu pueblo, Señor. Que nunca suceda que gente buscando tu ayuda no la reciba, porque nosotros no pudimos ayudarles por nuestra poca fe. ¿Por qué nosotros no pudimos ayudarle? Por vuestra poca fe. Todos puestos de pie. La palabra de Dios se ha predicado. Yo no sé dónde tú te encuentras. Yo no conozco tu situación. Yo no sé lo que estás pasando en este mismo momento. Puede que sea muy difícil lo que estás pasando. Pero créelo poquito. Agárrate de Él. Pero tengo miedo, pastor. Agárrate de Él. Dudo. Agárrate de Él. No veo luz al fin del túnel. De vez en cuando veo, agárrate de eso. Dios te está diciendo, nomás créeme un poquito. No te pido mucho, nomás créeme un poquito. Si crees, nada es imposible para el que cree. No es tu poder, no son tus recursos, es su poder, son sus recursos. Él te ama, tú eres su hija, tú eres su hijo. Hablándole a los discípulos, les dijo: si cuido de las aves del cielo, si visto los lirios del campo, ¿no valéis tú mucho más que eso? ¿No, qué crees que yo no voy a cuidar de ti? Hombres de poca fe. Todos tienen fe, pero no muchos en Dios. Tu fe está en ti.
Tu fe está en tu dinero, en tu carrera, tus habilidades, tus movimientos. No hay mucha gente que tiene fe en Dios. Y si hay alguien esta tarde aquí que no sabe que cuando muera va a ir al cielo, yo le invito a que tome su primer paso de fe. Todos hemos pecado, merecemos el castigo de Dios por el mal que hemos hecho. Jesús vino y colgó en la cruz para pagar toda la deuda de tu mal y el mío. Él prometió que si tú confiaras en Él, en vez de confiar en tus obras, lo bueno que eres, en una iglesia o en una religión, confiando en Él, le pides que te salve, le prometió salvarte. Padre mío, gracias. Gracias por el poder de tu gracia. Gracias por tu palabra. Gracias por las tantas grandes y maravillosas promesas de las cuales ninguna falla y fallará. Oh Señor, nos has dado suficiente muestra. Tu amor, tu grandeza, no ha quedado sin hechos, Señor. No hay razón de nuestra incredulidad. Aún tantas maneras y tantas veces que hemos visto tu mano obrar. Perdónanos, cámbianos y, oh Señor, haznos gente de fe para lograr grandes cosas para tu honra y tu gloria y la ayuda de muchos, como aquel niño en aquella vez que fue traído por su padre. Para que tú seas glorificado, mi Dios. Tú seas mostrado grande. Ayuda nuestra incredulidad. En el nombre de Jesús. Amén.